Y aquí, Adi. Ujú. Cristian también. Henry González. Bien. Javier Trujillo también está. Ujú. Bien. Ujú. Leoncio. Presente, pastor, buenas noches. Buenas noches. Roger. Leoncio Díaz, también pastor, buenas noches. Ujú. Pastor, Wilson no me ha puesto asistencia. Wilson también. Sí, estoy poniendo asistencia, no se preocupen. Sol, muy bien, Sol. Pastor, buenas noches. Jorge Ávila también. Ya te puse. Ya, entonces Sol, Melgarejo, Wilson, Roger, Leoncio, Julio César Blas, Jorge Ávila, Javier Trujillo, Henry González, Cristian Villalta, eh, Adi de la Cruz, Julio también está, ya está acá. Presente, pastor. Buenas noches, disculpe. Sí, es que me Julio puedo conectar. Cristóbal, ¿no? Cristóbal. Sí, sí, pastor. Ya. Bueno, esos son los que están aquí presentes en este momento. Pastor, de mis faltas, ahí veo dos, eran por el internet, ¿se acuerda que le avisé? Sí, a ver, Ok. vamos Pastor, a buenas ver por noches. acá. La tercera, Leoncio Díaz, la tercera dice falta, pero no está justificada. Ya, esa de acá, sí. Bien. Pastor, Justifi- buenas La otra sí noches. está justificada. Ya. Buenas noches, soy Brian Estrada. Buenas noches. Muy bien, Brian. Llegando, llegando. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. ¿No? Vale, entonces hoy día nos toca el libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Eh, Pastor, buenas noches. Veo que no me ha considerado en la lista todavía, pastor. no te consideré porque no estabas, por lo menos no te vi. Pastor, en espíritu y en verdad. Recién entraste, ya, ahora sí, ¿Cuál es el- ya. Claro, recién están entrando, pues. No sé quién más entró acá.
Los últimos entraron de Max y Brian. Bien, vamos a empezar. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Este tiempo pedimos que tu bendición sea en medio de nosotros, Padre, y poder trabajar lo que, Señor, hemos propuesto en esta parte. Gracias te damos por todo y que tu amor y tu misericordia nos guíen. Y sobre todo, Señor, vamos a tener la memoria adecuada, captar las cosas que necesitamos conocer, Señor, y las cosas que tú quieras hacer dentro de nosotros, eh, y poder, Señor, hacer una tarea que corresponda, Señor, a la formación para el ministerio. Gracias porque estamos llevando esta tarea de esa manera, esperando que en tu misericordia y tu amor también nos guíes y podamos comunicar lo que el Señor tiene que ver con tu palabra y tu mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos entonces para trabajar entonces en esta parte que es el ya casi el último de los libros. Falta, creo, eh, Lamentaciones, ¿no? A ver, vamos a ver cómo está el sílabo. En el sílabo vamos a trabajar esta parte. A ver, así. Acá está. Mira, ya hemos hecho el libro de Job, el libro de Proverbios, el Cantar de Cantares también, y hace Eclesiastés. No, Lamentaciones lo hemos hecho en el curso anterior, ¿no? Con los profetas. Sí, pastor. Entonces toca Eclesiastés, también llamado el Cogelec, ¿no? Vamos a mirar por ese lado, ¿ya? Muy bien. Entonces, lo lanzamos por aquí. El libro de Eclesiastés, también conocido como Cogelec, es decir, el predicador, ¿no? Luego algunos dicen que es Salomón el autor, ¿no? Hijo de David, así dice en la introducción del libro, ¿no? Y nos dice que es Salomón el que escribe. Son las memorias de Salomón, ¿no? El que llegó a ser rey en Jerusalén, ¿no? Que llegó a ser, pues, un hombre con mucha capacidad, con mucha sabiduría, ¿no? Y según algunos, el hombre más sabio de todos, ¿no? Así aparece en el 1.16. Y también un hombre con, bueno, ahora hay muchos millonarios, bueno, de los pocos que hay, pero que son muchos, ¿no? A ver, Adi, ¿estás con la mano en alto? A ver, Sí, pastor, buenas sí, noches. buenas noches, dime. Sí, había levantado mi mano porque había averiguado algunas cosas acerca de Eclesiastés y bueno, usted mencionó que podíamos mencionarlo, decirlo en clase. A ver, no te entendí bien. A ver, repite de nuevo. Ya. Lo que pasa es que había dejado, bueno, había mencionado que podíamos investigar algo acerca del libro de Eclesiastés. Oh, sí, sí, claro. Sí, gracias por haberme hecho recordar eso. Bueno, entonces, ¿tú lo tienes? ¿Has investigado? Un poquito, porque es uno de mis libros favoritos. Ya, bueno, entonces eh, bueno, compártelo todos los y también los poéticos. demás, ¿te parece? Entonces, mientras la intervención de Adi, ya, solamente estaba dando ciertas introducciones, ¿no? Pero que es necesario compartir también qué cosas de lo que ustedes han encontrado, ¿no? Cómo es que encuentran
este libro especialmente y qué lugar tiene en toda la poética, en toda digamos, eh, la tradición de la sabiduría, ¿no? De la literatura sapiencial, porque aquí hay sabiduría, pues, ¿no? Bueno, adelante, adelante. Ay, sí, pastor, en realidad este libro es uno de mis favoritos. De hecho, que la primera vez que lo leí, terminé como, como con un sinsabor, ¿no? Como un, ¿y ahora qué, qué sigue, no? Desanimada, pero también en parte es importante comprender, ¿no? Acerca de qué es lo que el autor nos quiere decir con ese libro, ¿no? Bueno, Eclesiastés es uno de mis libros favoritos y Eclesiastés, o también como lo mencionó en su nombre hebreo, ¿no? El nombre hebreo del libro es el Kohelet, que la traducción o el significado de esta palabra es acerca de el que habla, ¿no? O dirige en una asamblea, ¿no? O sea, el predicador. En realidad, la Septuaginta lo traduce en el término de Eclesiastés, ¿no? Pero en un principio el nombre era el Kohelet y pertenecía a uno de los, al tercer rollo, me parece el Mejillot, algo así. Sí, sí, Bueno, de los mejillones, sí. Mejillot, si no me equivoco. Bueno, el Eclesiastés habla acerca, ¿no? Es un libro que habla acerca del hombre natural, ¿no? Por ejemplo, la palabra bajo el sol se repite 29 veces. En realidad hay muchas palabras que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, vanidad, vanidad de vanidades, ¿no? Debajo del sol, debajo del sol. Aflicción de espíritu también es una palabra es una frase que se repite varias veces en los capítulos acerca de he entendido, he comprendido, ¿no? Y todas esas frases que hacen ese libro en particular, ¿no? Bueno, cuando habla acerca de debajo del sol, ¿no? Se entiende de que habla acerca de cómo es la vida del hombre natural, ¿no? O sea, la vida de un hombre que vive en este mundo, ¿no? Y por eso es que el propósito del libro es demostrar, ¿no? Que el hombre, ¿no? Por sí solo está completamente vacío, ¿no? Y porque todo lo que se encuentra debajo del sol, ¿no? O sea, sin Dios, sin la salvación, está solo, ¿no? Está vacío. Es por eso que habla acerca de vanidad de vanidades, ¿no? Todo lo que el hombre pueda alcanzar, pueda obtener o desee en este mundo en realidad es tan superficial, ¿no? Es tan imperecedero. Entonces, algo interesante que había encontrado en la literatura que nos compartió Pastor es acerca de la forma literaria, ¿no? Hablando que esto nos enseñó en la primera clase. En cuanto a su forma literaria, el autor Pagan menciona de que es un poco complicado encontrar, ¿no? De acuerdo a su tradición, una literatura específica porque hay mucha literatura aquí, ¿no? Muchas figuras literarias, ¿no? Hay dichos populares, hay proverbios, hay paralelismos poéticos, hay comparaciones, hay dichos sapienciales, hay relatos educativos y también hay metáforas, ¿no? Entonces, este libro es un libro muy rico y que de hecho había también escuchado que para la época este libro había sido escrito, ¿no? Para que se hable en una asamblea como de sabios, ¿no? O sea, era como para que entre varias personas ya letradas puedan discutirlo, ¿no? O pueda ser un tema de conversación. Por eso es que el libro del Kohelet es el libro del que habla o dirige en una asamblea. Eso me pareció muy interesante y sobre todo, Pastor, me quedo con, bueno, Eclesiastés tiene muchas frases muy bonitas, interesantes, pero creo que el propósito final con el cual me quedaría es con el que está en los últimos versos, ¿no? Bueno, Eclesiastés 11 y 12 sabemos que tiene versículos claves para los jóvenes, porque habla acerca de que como jóvenes debemos acordarnos de nuestro Creador, ¿no? Pero en el versículo 13 del capítulo 12 dice, el fin de todo el discurso oído es este, ¿no? Y te da como el propósito. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? Entonces, eso ya personalmente es como que le da sentido a todo lo que el predicador nos ha querido explicar, ¿no? Si bien es cierto, no se menciona de una forma explícita que es Salomón, pero sí se sobreentiende que es él por las muchas referencias que hay en el libro y también porque habla acerca que es el hijo de David, ¿no? Que está en los primeros versos.
Eso, Muy pastor, bien, es un libro muy interesante. muy bien, gracias. Ahí está justamente la referencia en este gráfico. Ahí se ve al Eclesiastés como parte de los 5 rollos, ¿no? Los libros que corresponden a la sesión de los 5 rollos dentro del el Ketuvim, o sea, de las escrituras. Las escrituras de la sección, la tercera parte del escrito del Tanakh, ¿no? El texto hebreo, ¿no? Claro, es el texto hebreo, deberíamos llamarlo así, texto hebreo, yo lo llamo así, texto hebreo, o también uno le llama Biblia hebrea, ¿no? Pero me gusta más texto hebreo. Ya, ahí están los 5 rollos, ¿no? Está Catares, Rug, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés, que está al final, ¿no? Entonces, ya tenemos por ahí esta referencia. Lo otro es eh, con respecto a planteamiento aquí, ¿no? A ver, creo que no había salido esto. Ya, aquí está. Entonces tenemos más o menos la fecha. Yo siempre he mencionado la fecha, esta es una fecha posible por la cuestión de Salomón, ¿no? Pero el libro en sí mismo, que tiene la tradición de Salomón, debe haber sido hecho posteriormente a esa fecha, ¿no? Pero sí la referencia directa del pensamiento de Salomón, ¿no? Por otro lado, el argumento aquí, también hay otros argumentos sobre la autoría, de que el libro no especifica el nombre de Salomón. Todos los escritos de Salomón llevan su nombre en el título, ¿no? Y no hay un título aquí, ¿no? Aunque dentro lo menciona, ¿no? Eruditos protestantes también, desde Lutero hasta los, digamos, líderes protestantes, han tenido una tendencia a fechar a Cogelet bastante más tarde que Salomón, ¿no? Y esto, desde esa perspectiva, también tomando esta posición de Lutero y de los demás, ¿no? Entonces, fecharlo posterior a Salomón. El vocabulario como la estructura de las oraciones son posexílicas, es decir, eso estamos hablando en hebreo, ¿no? La forma de la escritura de las oraciones en hebreo nos da a conocer que no es a ver, no es un hebreo o como se le conoce a la forma antigua de escritura hebrea, que es el paleo hebreo. No es un paleo hebreo, es de la época posexílica, ¿ya? Y ya en la época posexílica estaba, bueno, todavía no estaba bueno, en este caso, sí, sí, el hebreo ya estaba por ahí más o menos eh, con su propuesta, ¿no? de cambio, ¿no? Ya estaba afectado por el arameo y entonces su forma va a usar una forma diferente a la del paleo hebreo, ¿no? Y bueno, eso es lo que presenta el libro, por lo menos para decir que este es posterior, ¿no? Ahora, es parecido al estilo de la Mishnah. La Mishnah viene a ser la Torah oral, ¿no? Desarrollada o, digamos, circunscrita en este libro, ¿no? Que contiene también la Mishnah más la Gemara, que son el Talmud, o que corresponden al Talmud, ¿no? Y este Talmud tiene los comentarios rabínicos más tempranos sobre varios pensamientos bíblicos organizados por temas que a cualquier otro libro del Antiguo Testamento, ¿no? Hay una aclaración nomás, porque la Mishnah no es comentario rabínico, la Mishnah es la tradición de la Torah oral, ¿no? Es un compendio, digamos así, ¿ya? De la Torah oral, ¿no? Bien.
El argumento lingüístico ha sido la línea de evidencia más fuerte y convincente para una fecha entre 400 al 200 antes de Cristo. Fíjense, ¿no? Del 900 y tanto a 400 es bastante largo, pero de todas maneras creo que ha sido un proceso. De todas maneras, los libros del Antiguo Testamento han tenido un proceso para su, digamos, construcción final y lo que tenemos hoy como desarrollado, ¿no? Y completo. Para algunos es posible o creen o que pensamos de que estos libros han sido hechos así, ¿no? En el momento por su autor y todo, y viene de muy tarde, pero no, esto ha sido un proceso editorial, un proceso de contribución de muchas cosas, ¿no? Y esto ha ocurrido también con este libro. Ahora, hay otros detalles, por ejemplo, que hay en algunos fragmentos de Kojelek entre los rollos de Qumran, ¿no? Desacreditan una fecha posterior al 200, ¿no? Así que los manuscritos que corresponden a Kojelek que está en los rollos de Qumran, ¿no? Los rollos hallados ahí en las cuevas de Qumran, entonces nos muestran que no es de una fecha tan grande, sino es muy cercano al 200, ¿no? Antes de Cristo. Por otro lado, Eclesiastés 1:16 parece indicar que antes del autor hubo muchos reyes, y si fue Salomón, solo estuvo David y Saúl, ¿no? Entonces hay también un detalle que corresponde a eso. Solamente, si es Salomón, solamente han habido 2 reyes antes de él, ¿no? Pero él habla de muchos reyes. Bueno, eso es un detalle. El otro es en Eclesiastés 1:12, parece indicar que el autor fue rey y ya no lo era en ese momento, ¿no? Este es otro aspecto también, como que parece que estaba hablando ya en un tiempo posterior a su regencia, ¿no? Y bueno, eso también es otro detalle, porque generalmente en la monarquía los reyes gobernaban hasta que muriesen, ¿no? Cuando morían, entonces ya dejaban vacante para que entrara otro rey. La monarquía siempre ha tenido y lo tiene en alguna manera, ¿no? Esta característica y esta norma, ¿no? Que el rey ya gobierna de una manera vitalicia, ¿no? Es el único sistema en donde el rey gobierna hasta el final de sus días, ¿no? Eso no ocurre en el sistema democrático, digamos, en los sistemas parlamentaristas o en sistemas presidencialistas, ¿no? Donde siempre hay alternancia, ¿no? Alternancia. Por eso que cuando se hace este hecho de que un gobernante quiera quedarse, esto está rompiendo el sistema democrático, está rompiendo el sistema porque el sistema no permite, ¿no? La forma vitalicia de gobierno, que en algunos casos lo hacen. En el mundo hay muchos gobernantes que se asumen de forma vitalicia y no son reyes, ¿no? Bueno, en todo caso es una característica que tenían los reyes, ¿no? E inclusive los reyes que hay ahora que no gobiernan, ¿no? Igual, ¿no? Están, digamos, nombrados hasta el último día en que muere. Después lo reemplaza su hijo, ¿no? Porque esa es la forma, es hereditaria, ¿no? El reinado es hereditario. En cambio, el ser primer ministro, el ser presidente, no es hereditario, ¿no? Aunque algunos quieran asumir esa forma, no lo es. Ahora, esos eran los argumentos con respecto a que no es Salomón, ¿no? Y que la fecha es muy cercana entre el 400 y 200 antes de Cristo. Los argumentos que afirman que fue Salomón el autor. El primer versículo del libro indica que el autor fue hijo de David, rey de Jerusalén, ¿no? Y eso concuerda con Salomón.
Directamente no dice que es Salomón, ¿no? A ver, vamos a ver si esto, si no me equivoco, a ver, eh, dice aquí, a ver, mi hermana ya lo mencionó, ¿no? Pero es bueno también tratar de ver cómo aparece, a ver, por acá está, ya está. Sí, palabra de predicador, hijo de David, el rey de Jerusalén, ¿no? ¿Ve? Entonces, el mismo libro no te dice que es Salomón, ¿no? Ahí, ese es un detalle. Dice que es hijo de David. ¿Quién es ese hijo de David? Bueno, nosotros por inferencia decimos, es Salomón, porque habla de reinado, ¿no? ¿no? Pero no afirma aquí que sea él, ¿no? Ujú. Es un sabio, sí, ¿no? Un orador sabio, como decía Adi, predicador. Un orador, un gran orador, ¿no? Y hacer uso del oratorio es muy bueno también, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Esperar que este orador, este rey, autor de Eclesiastés, está diciendo cosas interesantes aquí, pero que son parte de la vida y lo que él ha experimentado en la vida, ¿no? No aquel que ha aprendido el arte del hablar, de la retórica y de la oratoria, pero que en su vida pues no hay una cosa concordante con eso, ¿no? A eso se le conoce como este, el encantador, ¿no? ¿No? El encantador de serpientes o qué sé yo, una especie de flautista de jamerín, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Y de paso también, como predicadores también, como pastores también tenemos que tomar eso con mucho cuidado, porque podíamos nosotros eh, asumir que por la predicación, y de hecho que una de las cosas que se estima es la predicación, y que aparezca un buen predicador no es tan fácil también, ¿no? Y se estima eso, o por lo menos dentro del mundo de las iglesias reformadas, siempre hay digamos, el objetivo, la meta de que el estudiante seminarista sea un gran predicador, ¿no? O desarrolle la predicación, ¿no? No sé, no tenemos aquí nosotros, entre nosotros, alguno que destaque en esa línea, ¿no? Si uno puede predicar, sí, pero estoy hablando de un predicador al estilo este predicador del Eclesiastés, ¿no? Eh, yo escuchaba a muchos de los que he visto y que han destacado, especialmente los recuerdo por la experiencia que pasé, a los predicadores de la década del 70. Bueno, yo me convertí en el 75, ¿no? Y este año he cumplido 49, ¿no? Justo el día 23, el sábado 23, hemos estado recordando eso. Y, y justo uno de los digamos, el Señor utilizó fue un gran predicador, ¿no? Jorge Rolando Pichardo, ¿no? Que empezaba siempre en tono bajito, muy bajito, hasta bastante aburrido para hablar, pero que cuando menos uno pensaba, él ya había levantado la voz y su energía y su fuerza y con todo vigor, ¿no? Gritaba y predicaba, ¿no? Eh, una fuerza tremenda tenía. Bueno, él es uno de los predicadores que tuve ahí, eh, digamos, la bendición de escucharlo. Otro fue Carmelo Terranova. También estuvo
dentro de ese grupo Juan Cornaglia, ¿no? Eh, Samuel Líber, bueno, la mayoría eran argentinos, ¿no? Alberto Motesi también, porque que hoy día, bueno, tiene su lenguaje, sigue con su línea, pero no, ya no lo veo con la consistencia que tuvo en esa época, ¿no? Luego, ¿qué más? A Palau, por ejemplo, ¿no? O el hermano Pablo, ¿no? Por decir ahí. Y dentro de los más conocidos, Billy Graham, ¿no? Y si vamos más allá, de repente a Jonathan Edwards o el famoso eh, Dwight L. Moody, ¿no? Que le decían el príncipe de los predicadores, ¿no? O en todo caso también George Whitefield, ¿no? Un tremendo predicador. Y pasando por Juan Crisóstomo también, ¿no? Del siglo III, IV más o menos. Un gran hombre que de paso su apodo fue Crisóstomo, ¿no? Que significa boca de oro. Entonces han habido gente muy, muy buena predicadora, pero que también hemos dicho tiene que ver con su propia vida. Y claro, muchos de los que hemos mencionado han sido así, ¿no? Pero hay otros que no, de hecho, y que tienen sus situaciones, ¿no? Swaggart también es otro. Gigi Ávila no ha sido un gran predicador, no confundamos. Gigi Ávila no ha sido un gran predicador. Lo que ha sido es un hombre muy dinámico, ¿no? Que predicaba, ¿no? Con sus limitaciones, porque era muy limitado él, pero llegaba, ¿no? Tenía sus formas de predicar y también sus formas de interpretar, que la gente la recibía, pero que si uno hace el análisis digamos, estricto de una oratoria y del uso homilético, no pasa allí, habla, ¿no? No pasa de ese aspecto. Bueno, que era guiado por el Señor, sí, es cierto, aunque algunas a veces sí decía cosas que eran a veces incorrectas, ¿no? Pero más allá de eso, era un gran siervo de Dios, de hecho, yo lo utilizaba. Más que la predicación era el aspecto de los dones que tenía alrededor, ¿no? Así que el don del habla no era su muestra, aunque tenía pegada, ¿no? Tenía pegada porque tenía un lenguaje popular, ¿no? Un lenguaje sencillo, ¿no? Cuando hablamos de un predicador, un orador, estamos hablando de alguien que usa la retórica, el esquema, hace bien el análisis, pero también hace uso del lenguaje, ¿no? De tal manera que aprendiendo también. Entonces, esa era la diferencia. Hoy día no tenemos, lastimosamente, no hay muchos de estos predicadores. Han casi desaparecido, ¿no? Por decir. Pocos son los que hay, ¿no? Y como digo, los que tenemos, quizás, como le decían a un líder que ya pasó, que era muy, muy hablador y orador, dice, ¿no? Vendedor de humo, dice, ¿no? ¿No? Hablaba mucho y muy bonito, mucho deseado y que me convence, pero sus acciones no eran correspondientes a eso. Siempre tiene que haber, por lo menos eso, la predicación acompañada también de la acción del predicador, ¿no? ¿No? Lo que dice el predicador es por lo que ha experimentado. Y en Eclesiastés tenemos ese aspecto. Este predicador no era alguien que te estaba vendiendo humo, no es alguien que te estaba dorando la píldora o que hablaba bien o que qué bonito, ¿no? Qué bonito para seguirlo, no, sino que él hablaba por su propia experiencia, ¿no? Y te lo decía de una manera, ¿no? Que era entendible, pero que también te hacía pensar, ¿no? Este libro tiene mucho de filosofía oriental, ¿no? Y de la filosofía, digamos, aramea, del mundo semita, ¿no? Entonces, hay mucho por aprender en ese aspecto. Bueno.
Algo más, no sé si te respondí a ese aspecto del asunto. No sé si quieran ustedes hablar de algún predicador o cuál es su predicador favorito, ¿no? Pero cada uno tiene seguro lo suyo, pero siempre para evaluar a un predicador, ya hemos dicho, o sea, tiene que ver con el uso milético, ¿no? La retórica, ¿no? El tipo de oratoria que tiene, ¿no? El uso del lenguaje, ¿no? Del idioma, ¿no? Las figuras literarias, las ilustraciones que hay, ¿no? Yo por ejemplo, no utilizo muchas ilustraciones, ¿no? Entonces, nos puede gustar su estilo, y a veces confundimos ese estilo diciendo, no, que es muy buen predicado. Una cosa es el estilo, otra cosa es el carisma, ¿no? Hay predicadores que tienen carisma, pero no son predicadores, y el carisma es lo que atrae en parte, ¿no? Yo conocí, por ejemplo, a un predicador eh, que, bueno, era por su lenguaje, él era escocés, ¿no? Era escocés. Justo se me estaba dando, ya me olvidé el nombre de él en este momento, pero em, ¿Era presbiteriano, pastor? sí, sí creo que era presbiteriano, era, a ver, ¿cómo se llama? Ya, por ahí me recordaré, ¿ya? Y hablaba el castellano con su lenguaje inglés, todo así, ¿ya? Pero bien monótono, y hablaba horas, no una hora, hora y media casi, de predicación, ¿no? Entonces, este pero su contenido, el mensaje, era rico. Y eso es lo que ganaba. No tenía un carisma, básicamente. O sea, en presencia era un viejito, ¿no? Canoso, con su lenguaje de inglés, todo así, ¿no? Quizás eso hacía que uno pusiera el oído mejor a ver qué cosa está queriendo decir, ¿no? Eh, pero te enganchaba. Entonces, esa es otra cosa. Sí, Brian. Bueno, para la iglesia evangélica creo que es complicado definir qué es un buen predicador, ¿no? O sea, los que conocemos la homilética y sabemos cuáles son los principios, como por ejemplo la fidelidad al texto bíblico, ¿no? Una claridad, un buen uso de la elocuencia, ¿no? Pero cuando visitamos diferentes corrientes teológicas y denominaciones, hay personas que no son fieles al texto bíblico, son bastante motivadores, usan probablemente palabras o formas de hablar. Por ejemplo, que he estado viendo un poquito lo que son las iglesias allá en Puerto Rico, la parte del Caribe, ellos suelen predicar gritando de una Ajá. forma que ya todo el mundo lo hace así y lo hace de manera efusiva. Entonces, para ellos, un excelente predicador es alguien que lo hace de esa forma y tiene ese estilo. Pero si yo voy Así y es. hablo calmado, suave, dicen, no, este no sabe predicar, no es un buen predicador. Ahora, si yo probablemente uso el texto bíblico, cito fechas históricas, me voy más para el lado del lado teológico, decir, qué aburrido, esto no me sirve de nada. Viene, hace una prédica y empieza a motivar, a decir, Dios se promete que va a cambiar, ese sí me gusta. Entonces creo que hay predicadores para cada persona, pero nosotros los que ya conocemos sabemos que en realidad un profeta de Dios es alguien que predica con la palabra de Dios. Claro. Ahora, la iglesia es diversa, creo que Dios puede hablar a través de diferentes personas, pero lo ideal y lo que en realidad quisiéramos es que todos lo hagan con las pautas correctas. Así evitar tanta fragmentación en interpretaciones y discusiones. Pero imposible ponernos de acuerdo, ¿no? De verdad que creo que cada cultura es diferente, ¿no? Eso es verdad, lo que tú dices es cierto, porque
estás hablando del matiz, digamos, de esa pluralidad que hay en el mundo evangélico, ¿no? El espectro evangélico, diríamos así, ¿no? La faceta, hay diferentes formas, diferentes gustos. Y por otro lado, yo también diría algo, porque lo evangélico también pues está limitado ahora, ¿no? La iglesia no es una iglesia madura. Entonces, la iglesia lo que hace, pues, escoge lo que gusta, ¿no? Pero no necesariamente, y de paso ha aprendido mal también, ¿no? Ha aprendido mal porque gusta aquello que le guste y punto, ¿no? Pero no está buscando aquello que realmente debe ser para él. Entonces, un predicador sí, ciertamente tiene que ser bíblico, cristocéntrico, pero también, por otro lado, tiene que ofrecer estos elementos. Y el Eclesiastés nos ayuda en parte a eso, a entender que hay también este tipo de gamas, ¿no? Me estaba acordando ya, David Morse se llamaba este anciano, que ya falleció ya hace tiempo, yo lo he escuchado varias veces, David Morse, ya, si por ahí encuentran en YouTube, ahí hay unos mensajes de él, y lo van a escuchar, es una voz muy ronca, ¿no? Con su dejo de inglés, ¿no? Con un castellano masticado, pero que se le entiende a pesar de todo eso, ¿no? Con esa limitación de lenguaje, sobre todo, ¿no? Entonces, pero sí, lo ideal es que tengamos por lo menos un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de predicador que, como digo, ahorita está ausente dentro del mundo evangélico a nivel latinoamericano, ¿no? Porque Palao se fue, el hermano Palao se fue, y bueno, de repente nos quedan, ¿quién? Ahí está, ¿cuál es el Miguel? No sé cuánto, por ahí que está por ahí. Eh, Hay otros que hoy día me olvido su nombre, ¿no? Que son americanos, ¿no? Especialmente de corte reformado, ¿no? Que son muy conocidos hoy día, o por lo menos, pero que no tienen la pegada de estos otros predicadores que hemos mencionado. Sí, Leoncio. Pastor, claro, y buenas noches. Como dice, cada predicador tiene un estilo, una forma, ¿no? Y bueno, yo he nacido en la senda pentecostal y mi corazón va a seguir siempre creyendo, no exactamente en la doctrina, sino en los aportes pentecostales, ¿no? Eso ya Ajá. está enraizado en mi corazón. Pero cada predicador tiene un estilo, ¿no? Y es, como decía el hermano anterior, Brian, es el grito o eso, y eso a veces se forma como un modismo, ¿no? Una forma de predicar en que si mi pastor grita, yo grito, si es que mi pastor suda, yo sudo, ¿no? Si mi pastor predica de rodillas o canta de rodillas, yo lo hago. Y entonces cuando uno comienza a leer la base bíblica entiende que no es así. Entonces, incluso yo una vez me invitaron a predicar y me dijeron, mande una prédica, ejemplo de lo que va a predicar. Y en ese momento ya Dios siempre me había moldeado, no siempre a acoplarme exactamente a los moldes, sino a lo que Él quería, ¿no? Y mandé una prédica tan suave como la que estoy hablando ahorita, y no me dejaron predicar porque me dijeron que ya no era pentecostal. Y muchas veces hasta me han separado de grupos, ¿no? Que ya no era pentecostal y la forma de predicar no era la correcta porque no llamaba la atención a la gente. Entonces, yo lo único que le dije al pastor, bueno, es que yo predico de acuerdo al sentimiento que Dios me da, ¿no? Y yo no vengo a llamar la atención a la gente, el que llama la atención o el corazón a la gente es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ahí, y eso es parte del seminario, me ha ayudado mucho, ¿no? No podría decir todo, porque la otra parte mayor lo hace Dios. Pero es así, ¿no? O sea, uno comienza a adquirir. Hay momentos que en la iglesia siempre me trato de basar en la parte bíblica, predico tranquilo, otras veces en un momento puedo de repente levantar el ánimo, ¿no? Pero sin salir del respeto o gritar quizá exageradamente, ¿no? Es algo conforme que la predicación mía es muy diferente a la de Javier Trujillo, a la de Brian, a la de Adi, a la de Jorge, a la de cualquier predicador. Y eso es porque uno recibe un molde espiritual para ser usado. Ujú. Claro, pues yo no me estoy refiriendo a ese aspecto, ¿no? Porque cada uno tiene su característica, ¿no? Esa característica hay que respetarla y es variado. Esa característica lo hace único, especial, ¿no? Y cuando hablaba, por ejemplo, de Palau o de hermano Pablo, no es que Palau imitaba a Pablo, cada uno tenía su característica. O el caso de Jimmy Swaggart también, ¿no?
y mi suegra es un tremendo predicador también en su momento, ¿ya? Y que, miren, él, en el momento más álgido, más grande de su ministerio, hasta fue comparado a Billy Graham en su momento, ¿no? Bueno, después ya no pasó eso, pero lo cierto es que hay predicadores, estos sí, que han pasado y que tienen las características, no de las características propias, sino de un mensaje, el mensaje bíblico, ¿no? Es centrado en el Evangelio, y lo otro es el uso de la retórica, ¿no? O de la oratoria, o sea, el uso del lenguaje, del idioma, básicamente, ¿no? Saber dominar el lenguaje, saber dominar la palabra, ¿no? Eso creo que es importante. Ahora, algunos a esto le llaman el don de la palabra, de paso. Yo tengo un amigo que es argentino, que sale en la televisión, ustedes seguramente lo han escuchado, que es muy efusivo y que a mí es muy positivo y sus ideas, y es cortante con todo el mundo, y siempre él dice, tiene que ser, y esto es así, punto, ¿no? ¿Ya? Él, su comienzo, yo lo conozco de joven, y él decía que él tenía el don de la palabra. Y sí, tenía esa capacidad de convencer el hombre, ¿no? ¿No? Bueno, como un argentino seguramente también, ¿no? Pero lo hacía porque también sus padres habían sido comunicadores, habían sido productores de, de programas de televisión, ¿no? Entonces, directores de programas de televisión. Aquí en Perú han hecho unos programas que ya han sido pues importantes dentro de la televisora nacional, que han pasado a la historia de la televisión peruana. Entonces él estaba acostumbrado a eso, al lenguaje, a comunicar, a saber cómo comunicar. Ese es un secreto que digamos, descubrir, ¿no? Cómo ser un buen comunicador, ¿no? Cómo hacer uso de la comunicación. Y aquí el predicador está haciendo eso, justamente. Claro, de repente no conoce las técnicas que hoy tenemos, porque la comunicación se ha convertido en una especialización. El uso de la palabra se especializa hoy. Hay personas y asesores para esto también, inclusive, ¿no? Ustedes sabían, por ejemplo, que el hermano Pablo, que cuando empezó, él empezó con ese estilo, pero luego, como eso pegó, él comenzó a tener un pool de escritores. A él escribían, ¿no?, los mensajes, otros, ¿no?, al estilo que él tenía, por supuesto, y lo pulía, ¿no? Y él entonces salía en el programa, lo único que él ponía era su voz, ¿no? Y la lectura de estos, de estas, digamos, estas partes o estas ediciones, ¿no? O estos libretos de predicación, de mensaje. O sea, a ese nivel llegó, ¿no? A hacer libretos, ¿no? Entonces, en el pentecostalismo, por ejemplo, uno no está acostumbrado a hacer eso, ¿no? No agarras la Biblia y comienzas a hablar. Y yo recuerdo a este predicador de la Asamblea de Dios, eh, ¿cómo se llama? Ya se me, allá de memoria ya no me va. este, peruano era, ¿no? De Trujillo, un moreno ahí, un gordito. El, Muñoz se apellía, ¿no? Muñoz. No me acuerdo el nombre pero Lucas Muñoz. Y él daba su programa en radio, ¿no? Muy bien. Y ¿saben qué? No tenía ningún libreto cuando lo hacía. Empezaba y comenzaba a hablar, ¿no? Muy bien lo hacía. Otro amigo también, Moisés Leca, que es pastor ahí en Estados Unidos, que siempre se dedicó a la televisión, a la radio, no a la televisión, a la radio. Hizo radio acá en Radio Moderna, después en no sé qué otra radio por ahí, ya, usando horas de programas evangélicos en los domingos, y largo se dedicaba. Y hoy día también está haciendo lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Tiene sus programas, aparte tiene la predicación como pastor, pero también la radio la utiliza ahí mucho, utiliza mucho esa perspectiva, ¿ya? Pero son gente que hace eso porque no por un libreto, ¿no? Otro amigo, Marco Román, que sí, él sí hace con libreto, ¿no? Trabaja con libreto, le gusta hacer eso, aprendió de esa manera,
usa la comunicación y usa mucho la comunicación, ¿no? Entonces, ese es el otro lado también, creo que ser buen comunicador, eso es lo que quería decir también, ¿no? Ahora, el predicador era un buen comunicador, ¿no? Eclesiastés 1:16 dice que el autor se ha engrandecido y crecido en sabiduría, sobre todo los que fueron antes de él. 1 Reyes 3:12. Eso ya lo vincula a Salomón, ¿no? Eclesiastés 1:12 se traduce correctamente como yo llegué a ser rey de Israel. No quería decir que fue el rey. Ese es otro argumento que sale a favor, ¿no? Y ya no lo era, sino que incluso llegó a tener el puesto de mayor importancia en la nación. Llegó a ser el rey. Como ya dije, el ser el rey no dejaba de ser rey, a menos que abdicara, porque eso sí, un rey podía abdicar y lo hace, pero, pero no es una cosa muy común, ¿no? Abdicar quiere decir que retirarse, ¿no? O sea, de reinado. Además, este pasaje del verbo hayiti puede traducirse como yo fui y todavía soy, ¿no? Bueno, además la tradición cristiana y judía primitiva atribuía el libro a Salomón. Eso es la tradición que tenemos y eso. Si lo escribió Salomón, sí lo escribió Salomón, pues en el 935, al final de la vida de Salomón, ya él estaba anciano, ¿no? Entonces podía ser esa es una posibilidad. Y yo creo que puede ser que el insumo estaba ahí y luego se fue, digamos, acentuando el documento. Es más fácil decir que el rey Salomón no escribió Eclesiastés que decir que lo escribió seguramente que el autor fue un hombre ansioso por desafiar las opiniones y los valores de otros hombres sabios. Pero quién fue y dónde vivió no lo sabemos, ¿no? Por eso la atribución a Salomón es mucho más lógica y mucho más adecuada. Y como digo, esto es posible que sí, sea el insumo es de Salomón, ¿no? Pero el término, el desarrollo del libro y completar el libro, y eso es posterior. Eso sí, es mucho más allá. Ahora, el tema central es el vacío en la vida del hombre. No diría del hombre natural porque simplemente es del hombre, ¿no? Aquí hay que tener cuidado de dividir hombre natural con hombre espiritual, ¿no? Eso tiene que ver con el pensamiento que Pablo trabajó en su momento haciendo uso de la filosofía griega, porque la idea del pensamiento griego era dividir, ¿no? Al hombre en varias, digamos, en varios compartimentos, ¿no? Y eso lo hemos heredado nosotros, ¿no? Que estamos en la cultura occidental. Compartimentamos al hombre. En el Oriente no se compartimenta al hombre, así que Eclesiastés no está hablando del hombre natural, está hablando simplemente de la vida natural humana, diríamos así, ¿no? De lo que vivimos como seres humanos, simplemente, ¿no? Pero que en esa condición de la vida humana está también lo espiritual, está Dios, está la familia, está el entorno, está el trabajo, está el oficio, la profesión, la vocación, el llamado, la búsqueda de Dios, todo eso está ahí en ese aspecto. O sea, se hace aquí en la tierra todo eso, ¿no? ¿Ya? Tenemos la costumbre, como he dicho, de separarlo, ¿no? Entonces pensé que lo espiritual tiene que ver, aparte lo pongo, aunque es lo principal, sí, tengo que buscar esa parte para sentirme después ya más seguro con las demás cosas que yo hago en la vida natural. Entonces, eso me parece que es residuos o rezagos de lo que hay en esta cultura, bueno, que es el pensamiento de la filosofía griega, ¿no? Que van a verdades nos ha influenciado y nos sigue influenciando, a pesar de que se dice que ya los metarrelatos ya no existen, ya no hay parámetros, no hay ideas, ya no hay filosofía, ya no hay nada de eso, pero la sociedad se mueve de esa manera, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí. Sí, entendemos de que Pablo, siendo hebreo y entendiendo de que el hombre es uno, ¿no? Pero cómo él opta y deja en sus escritos, ¿no? El hombre tripartito hace ver ahí. Porque
Es sencillo, porque, por ejemplo, eso aparece en Tesalónica, y la Tesalónica era una cultura griega, pues. Entonces tenía que hablarle a ellos en su lenguaje, en la forma Ah, en que ya. entendían la visión del mundo, ¿no? Ya, Entonces, sí lo entiendo, pastor. Entonces, para uno traer una enseñanza a la iglesia, hay que también hacerle comprender la cultura hebrea y la y la cultura griega también, o sea, y sacar un bien, ¿qué cosa era Corintio, por ejemplo? lógico, Otra entiendo, cultura, entiendo. una ciudad griega, ¿no? Tesalónica, Macedonia, ¿no? Sí, pastor, sí. Éfeso, ya. ¿Qué corrientes habían? Ahí vamos a ver, Éfeso estaba el templo de Diana, ¿no? Que ha pasado a la historia como el templo, una de las 7 maravillas del mundo, dice, ¿no? No Ujú. existe ese templo, pero dicen que era hermoso, ¿no? Parece que más hermoso que el templo de Jerusalén, ¿no? Como parte de la, de las 7 maravillas antiguas, ¿no? Las maravillas antiguas del mundo. Está ese templo de Diana, que es el nombre de esta diosa en latín, en romano, ¿no? Para los romanos. Pero para Éfeso era Artemisa, y en el texto griego aparece la palabra Artemisa. Cuando lo traducimos al castellano, aparece como Diana. Ya, no. ¿Por qué? Porque se utiliza la vulgata, y la vulgata es- está hecha en latín, y latín tiene que ver con Roma, ¿no? Entonces, por eso que se traduce Diana, y así, si no hubiera sido ese aspecto de la vulgata, de repente la Biblia debería traducirse en castellano diciendo, grande es Artemisa de los Efesios, y no grande es Diana de los Efesios, porque Artemisa era el nombre, y así la conocían en Éfeso, ¿no? Entonces, hay influencia griega, que a veces, como uno no conoce eso, va a la Biblia y ve así, y no se da cuenta que hay aspectos culturales o visión de mundo, de la visión antigua del mundo, ¿ya? Y sacamos el texto a nuestro mundo y lo interpretamos al modo en que entendemos este mundo, ¿no? ¿No? Y ahí es donde nos equivocamos, ¿no? Ya, Bueno, pastor, gracias. muy bien, ahora vamos. Palabras claves ahora aquí. Encontramos la palabra sabiduría y la palabra sabio, como decía Adi, Brigitte, 49 veces, ¿no? Yo le digo a Brigitte, bueno, es un nombre, yo la conocí así, porque también me acuerdo, mi mamá se llamaba Brígida, por eso me acuerdo de mucho de ese nombre. Vanidad, vacío, futilidad, 37 veces, ¿no? Vanidad de vanidades, ¿no? Es el vacío, que también un concepto, ahora, ojo, que la vanidad, nosotros trajimos a un sentido de vacío, es futilidad, pero vacío no, porque en el Oriente el concepto de vacío no es el mismo concepto que tenemos en el Occidente. Nosotros, por ejemplo, en el Occidente, la palabra vacío es ¿qué cosa? Que no contiene nada, ¿no? Ujú. No hay nada, ¿no? Decimos está vacío. ¿Dónde acá está? Este vaso, no sé si se ve el vaso, no se ve. Ahora sí. Contenía agua, ahora está vacío, ¿no? Está vacío. Pero el concepto de vacío en el Oriente no era que este vaso no es que está vacío, o que no tiene nada, sí tiene, ¿no? Sí tiene algo, porque de alguna manera este, los elementos que Tiene tenemos fondo, en la pastor. naturaleza todo lo abarcan, ¿no? No existe el vacío vacío, a menos de que nosotros hagamos el sistema, por ejemplo, si hace esto cuando uno sale de la atmósfera terrestre, ¿no? Y entonces las condiciones ahí son diferentes, no está el oxígeno, todo eso, y hay un vacío. Entonces uno flota, ¿no? Ya no está tampoco como llama, la presión esta eh, de la ley de la gravedad que hay en la Tierra, ¿no? Que nos lleva hacia abajo, ¿no? Afuera no, afuera estamos flotando, ¿no? Ahí hay vacío, ¿no? Porque no están los elementos que corresponden a la Tierra.
entonces está vacío. Pero de hecho está compuesto por otras cosas. Entonces, dentro del Oriente es eso, dice, el vacío no es nulidad de cosas, sino que el vacío es algo y que contiene, ¿no? Contiene algo también y es un estado, ¿no? Bien, no voy a meterme a este asunto oriental. es, quizás no lo vayamos a entender ese aspecto, pero solamente menciono esa idea de que vacío entonces no es como Unidad de no cosas. nada, ¿no? Por ejemplo, por eso esa idea de que eh, cuando hablamos de la creación ex nihilo, que decimos la creación de la nada, ¿no? Nosotros, eso es una concepción desde el occidente, ¿no? Eh, cuando la Biblia dice que la tierra estaba vacía, no está hablando de que no había nada, ¿no? Sino que no estaba habitada, que no tenía, no estaba en el orden que nosotros la conocemos, ¿no? A eso está hablando de vacío, ¿no? Bueno, pasamos. Debajo del sol es otra palabra, 31 veces, o es una frase, ¿no? Aflicción de espíritu también, ¿ah? 9 veces, ¿no? La aflicción de espíritu, cuando habla aquí, no está hablando tampoco de alguien que esté espiritualmente mal, no. O sea, siempre cuando hablamos o nosotros asociamos espíritu, ahí mismo hablamos de la vida espiritual. Pero aquí la Biblia no está hablando de eso. Cuando algo está relacionado a lo espiritual o al espíritu, está hablando, uno, del carácter, ¿no? De la manera de ser de uno, de la característica de cómo es, qué espíritu tienes, ¿no? ¿Cuál es tu característica? A eso se refiere de espíritu, ¿no? Entonces, aflicción de espíritu es aflicción de la persona, ¿no? ¿No? De repente no está alegre, pues, ¿no? ¿No? Está entristecido, está quejoso, o callado, o tiene una actitud como que tiene problemas, entonces tiene algo, ¿no? Nosotros siempre le decimos eso, no, es que está con un problema espiritual, ¿no? O que eso procede de una situación espiritual. Pero aquí está hablando de su aflicción natural, ¿no? No de eso está hablando, de esa persona que se ha puesto así, triste, melancólica y así, ¿ya? Sí, Jorge, está bien lo que dices. Hay que tener claro que una persona puede ser un buen predicador, pero no garantiza que esté hablando la verdad bíblica. Sí, pues. Lo ideal es que sea un buen predicador y con palabra, ¿no? El problema que tenemos hoy es que no tenemos un buen predicador y tampoco los que predican garantizan la palabra. Así que ese es un problema. ¿Eh? En fin. Pero de todas maneras está. Ese es el desafío en todo caso, ¿no? Desafío de pulirnos y también de hacer uso de una, digamos, de la verdad, ¿no? De la verdad correctamente, ¿no? No ser legalista, tampoco ser muy amplio o, digamos, muy libertino, qué sé yo, o liberal, ¿no? Sino hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Bueno, Pastor, una pregunta, perdón. sí. El versículo 14 que está tocando, más todas las obras que se hacen de debajo del sol, y aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Sí. Pastor, la carrera de psicología, pues, se crea en el año 60 de repente, ¿no? Sí, por ahí, Pero, por la mitad del siglo pasado. sí, pero, pastor, pero antes todo era una consejería pastoral, todo pasaba por una consejería pastoral. Pero ahora todo se está derivando a los psicólogos. Entonces, como cristianos y como líderes en la iglesia, ¿dónde nos centramos nosotros? Porque los colegios nos mandan llamar a los hijos que
con la reunión de psicólogos, con la reunión de padre de familia, con los mismos psicólogos. Y esto me hace pensar que la iglesia también, pero hay psicólogos que van a pedir consejo a pastores. Sí, sí, es verdad. Pero también hay pastores que van a los psicólogos. Los psicólogos. También eso. Ahora, hay que tener en cuenta este elemento, ¿no? Uno, usted ha tocado un tema que es bastante, para mí, es un tema que me parece que está muy, a ver, ¿cómo diríamos? Muy abandonado en la pastoral. La pastoral generalmente se ha dedicado a la cuestión de la congregación, la predicación, enseñar la doctrina, ya, está bien eso. Pero, y cuando se trata de consejería, pues es muy elemental. Tendría que decir que es cierto, no tenemos consejeros pastorales adecuados y profesionales, ¿no? En buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, que use la palabra y el consejo adecuado, ¿no? Son pocos, diría, los consejeros. Y creo que este es un ministerio que deberíamos sopesar porque es fundamental en la tarea pastoral, más que la predicación, me parece inclusive. A veces hemos estado hablando de la predicación, como orar la panacea y todo eso, el camino, pero no estamos hablando de la guía del seguimiento, ¿no? De ese proceso de pastoreo que es entonces la ayuda, la consejería. Y el consejero pastoral, el pastor debe ser un especialista en esta tarea, ¿ya? Y hacer uso de psicología también de alguna manera, aunque algunos pastores yo sé que despotrican de la psicología, dicen que no, que eso ha entrado a la iglesia y está malogrando la iglesia. Yo creo que no es que esté malogrando la iglesia, más bien la pastoral o los pastores no han hecho su función de cuidar a las ovejas, ¿ya? De ver que son seres humanos que tienen ánima, que tienen preocupaciones, que tienen situaciones, y hay que atenderlos, pues. Hay que saber escucharlos. Eso creo que nos falta hoy día. Muy poco hay predicadores o pastores que se, que se ponen en actitud de escuchar al creyente o al hermano que está en problemas o al que quiere consulta. Hay que tener el tiempo, hay que tener la dedicación también para eso, ¿no? Entonces, esta parte sí es necesaria. Creo que por ahí has dado en clavo, hermano Javier, en poner esto como parte. Y yo creo que sé que se están preparando, también tenían que prepararse en esta tarea de la consejería. Es necesario, hermano. Ahora, esto no es un comercial, pero yo, por ejemplo, tengo un hermano que, bueno, es un hermano que en algún momento estuvo él como alumno mío en el CEL, y él tiene hace mucho tiempo ya una institución que se dedica al trabajo de la consejería y se ha especializado en eso, ¿no? Entonces, muchos pastores recurren a eso o se van capacitando, hermanos, se van preparando ahí, y que es importantísimo trabajar esta área, ¿no? Ahora, que está unido a la psicología, sí es cierto también. ¿Por qué? Porque la psicología ayuda en parte. No es que digan a uno no, que son consejeros humanos y que no tienen nada que ver. No, es que necesitamos entender al hombre en toda su dimensión. Y nosotros no solamente tenemos un espíritu, somos seres espirituales, pero también somos psique. Y necesitamos hacernos escuchar, ¿no? Hoy día, la gente está ávida de conocer a ver quién le puede escuchar, porque la gente no quiere escuchar. Todos quieren hablar, pero nadie está dispuesto a escuchar. Entonces, el predicador, así como habla, también tiene que saber escuchar, ¿no? Y aquí el Eclesiastés nos está diciendo algo en parte de eso, ¿no? Que lo que he encontrado
¿no? Esto le ha causado problemas, pero que él está aportando aquí, ¿no? Y de su experiencia está aportando estas cosas, ¿no? Y muestra la decepción del predicador, como dice, de la vida debajo del sol, ¿no? Todo lo que hay debajo del sol. Y hay una mirada hasta pesimista, si se quiere, desde nuestra visión, ¿no? Pero no es una mirada de sección. Creo que si uno se pone a pensar y a analizar y a mirar a la gente y a ver su actitud y a mirar a qué se dedica, a qué conversa, a qué piensa, a qué siente, qué hace, nos vamos a encontrar en la misma situación que el predicador, decepcionado, ¿no? Por ejemplo, yo estoy decepcionado de los medios, ¿no? Yo no te veo los medios de televisión, radio muy poco, y eso que yo soy alguien que ha sido criado con radio, ¿no? Desde chico, desde niño, la radio fue lo mío, y la televisión apareció después, pero hoy día ver televisión no me va, no veo, no edifica, no veo nada que sea productivo, y especialmente los programas este, de noticias y de los pseudo periodistas que hay en televisión también, porque no lo son, no practican el periodismo adecuado, que bien de paso la profesión de periodismo está venida a menos hoy día por el uso que se le ha dado, ¿no? Sí, sé de predicadores, de buenos periodistas, pero que no están en la televisión, no lo están. Ahora, entonces, sí, uno se va a decepcionar del mundo. Sí, es cierto. Bueno, este, esa es la palabra, no la vamos a decir, pero es la palabra exacta, está correcto. El capítulo 12, el versículo 13 al 14, se muestra la conclusión del predicador. Teme a Dios porque Él traerá a juicio toda cosa encubierta, sea buena o mala, ¿no? Y Adi mencionaba, pues, en este aspecto dijo, el fin del tiempo es teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? Aquí cuando el predicador está hablando de los mandamientos, no está hablando de los misbok o de estos mandamientos o los decretos o las normas a seguir o estrictamente cumplir con ciertos requisitos. No, cuando habla de un mandamiento estaba hablando de las instrucciones de Dios, ¿ya? Y aquí no lo he visto en el hebreo, sería que bueno trabajar esa parte, pero me atrevo a esto, a que está hablando del consejo de dar, digamos, obediencia a la Torá, ¿no? A la Torá, a la ley de leyes, ¿no? Es decir, a la instrucción, que la Torá es mandamiento, pero también es ley, ¿no? Y es instrucción, perdón. Julio, sí. Sí, pastor, buenas noches. Bueno, solamente para ver, ¿no? Estaba leyendo el capítulo 6 de Eclesiastés, el versículo 3 dice algo interesante, dice, aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. O sea, cuando habla de vanidad de vanidades, en todo caso lo que entiendo, o sea, no está criticando, o mejor dicho, no se está sintiendo triste por lo que hay en la tierra, sino por el resultado que da. O sea, al final de cuentas, me parece que el objetivo es eso. ¿Qué tanto provecho podemos nosotros tener? O sea, cuál es el provecho que podemos sacar nosotros de lo que nosotros adquirimos o de lo que nosotros tenemos? Me parece que es la idea que el predicador intenta mostrar. O sea, no, no es que él se siente triste, no sé si me equivoco en esto tal vez, no es que él se siente triste cuando dice, ¿no? Lo que estamos leyendo aquí, ¿no? Que dice que eh, el versículo 14 creo que lo leyeron, ¿no? He aquí que todo lo que se hace debajo del sol, que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. O sea,
no está mostrando que la aflicción de espíritu, que todo lo que hacemos aquí es en vano o es para lamentarse, sino que la tristeza y el lamento viene cuando no se aprovecha lo que se tiene o cuando no se usen bien. Y bueno, algo interesante que acaba de decir usted ahorita, ¿no? Se enfoca en la Torá. Yo estaba justamente esta semana, estaba en la iglesia, me tocó tocar algo de lo que había estado hablando yo en el libro de Santiago, sobre lo que es la ética cristiana y la ética, ¿no? La ética busca en realidad, o dice, la ética dice, ¿no? Que es lo que el hombre, las investigaciones o lo que el hombre hace, el análisis que hace el hombre de lo bueno y de lo malo, para que el hombre al final elija lo bueno. Es una rama, la ética es una rama de la filosofía, ¿no? En Ujú. donde el hombre Ciencia analiza lo de la bueno, conducta. sí, ajá, analiza lo bueno, analiza lo malo, y el fin de la ética es que el hombre termine eligiendo lo bueno para que tenga una vida mejor, ¿no? Sin Ujú. embargo, la ética cristiana lo que muestra es que es, es lo que el hombre va a elegir, va a elegir, el hombre va a poder elegir lo bueno, pero a través de un patrón. Y en este caso el patrón es la palabra de Dios. Ujú. Y eso nosotros lo consideramos, ¿por qué? Porque Pablo mismo dice, ¿no? Que nosotros, si no hemos nacido de nuevo, nuestras decisiones siempre van a ser erráticas, Claro, nuestras decisiones siempre van a ser hacia el mal. claro. Entonces, yo considero que esto es lo que está hablando el predicador acá. O sea, no es que las cosas decepcionan, sino que se decepciona cuando uno no hace lo correcto. Y él está Exacto. enfocando justamente que lo correcto es abocarse a la Torah, a la ley, o nosotros diríamos abocarnos a la palabra de Dios, ¿no? Eso. Bueno, pues era mi Muy bien. Es lo que Juan Macay decía, ¿no? Sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida, el propósito de la vida. ¿Cómo hemos hecho la vida? ¿Cómo hemos hecho el mundo? A eso se está refiriendo el predicador acá, ¿no? Es decir, está mirando lo que se hace aquí en esta tierra. Y entonces, todo este esfuerzo, hoy, por ejemplo, ¿cuál es la tendencia humana? Ya no valoramos las cosas que se valoraban, digamos, o que tenían mayor peso para nosotros, pero que no era valorado económicamente, ¿no? Porque hoy día todo se maneja por el valor del dinero. Entonces, lo que vale es cuando le pones precio a algo, ¿no? ¿No? Estamos viendo, por ejemplo, hace poco nomás, ¿no? Es que es una pintura, una escultura que se puso hace un tiempo atrás, ¿no? Alguien ocurrió como queriendo ser un poco rebelde, digamos, irreverente, ¿no? Frente a lo que es el arte. ¿Y saben qué es lo que puso dentro de una galería? Puso un plátano, ¿no? Un plátano pegó en la pared con una especie de guatapecho, una cinta ahí, ¡pac! Lo pegó ahí. Y todo el mundo decía, qué bonita, qué tal expresión, decía, ¿no? Qué tal arte, fabuloso. Y lo oyeron en los muchos de estos especialistas en arte, críticos de arte, hablaban maravillas de eso, pues. Hace poco se ha vendido en no sé cuántos millones de dólares. Ha sido la noticia de que eso se ha vendido así. O sea, un plátano con una cinta, ¿no? Eso es arte. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros a desvalorar el arte desde una perspectiva? No sé, está bien, yo creo que en el budismo, el impresionismo, está bien todo eso hasta ahí, ¿no? Eh, lo abstracto, pero eso también nos va guiando a que cualquier cosa lo tenemos de arte, tenemos que tener el cuidado. Entonces, y valorar cosas que no tienen valor, ¿no? ¿No? Un plátano que lo puedes conseguir a 80 centavos, 50 centavos, vendido en millones de dólares solamente porque lo puso un escultor por ahí, ¿no? En fin, lo cierto es que es la locura humana, pues, ¿no? Es la locura humana, ¿no? Que cómo estamos mirando las cosas. A eso se está refiriendo. No está viendo si, digamos, una puesta de sol o mirar al campo o ir
a mirar el horizonte de una playa no sea bien apreciado o que eso no sirve. No, eso más bien nos habla de lo maravilloso que es Dios, ¿no? Lo maravilloso de nuestro mundo, pero que no le damos el valor en realidad, ¿no? ¿No? Una sonrisa de un niño, la mirada de un anciano, ¿no? El llanto de una madre, de una mujer, todo eso nos debe enternecer de alguna manera y tratar de, de mirar que sí, el mundo todavía tiene muchas cosas que dar, ¿no? Pero es que la vorágine del mundo nos lleva por otro lado, ¿no? ¿No? Y entonces hay digamos, un sistema en el que estamos atrapados todos, ¿no? ¿No? Alguien, creo que un filósofo decía, ¿no? Que veía al mundo como una gran carretera o algo así, ¿no? Y que está en un vehículo y él decía, paren, que me quiero bajar, decía, ¿no? Entonces, esa es la figura, digamos, que acá está apareciéndose en el Eclesiastés, ¿no? Donde hay hombre, donde hay ser humano, entonces siempre va a haber este problema. Entonces, no es su problema personal, ¿no? No es su tristeza por lo que le está pasando, sino porque ve cómo está el mundo, cómo está el sistema, cómo está el ser humano, cómo está llevando las cosas, ¿ya? Este hombre de repente no está, en lo natural no está malo, ¿no? Hay cosas que van dándose, que se repiten, dice, y en la historia estamos repitiendo cosas que ya en el pasado había, ¿no? ¿Qué dice? Ahí él no dice eso. ¿Qué si lo que ahora es ya fue antes y será después, ¿no? Mm. Entonces, es parte de la vida, pero en medio de eso, ¿cómo vivimos la existencia? ¿Cómo valoramos la existencia? ¿Hay valor en eso? Ahí inclusive tenemos que pensar en ese aspecto, aún en nuestras prácticas cristianas y religiosas y todo eso, ¿no? Es interesante eso. Tiene un sentido de existencialismo, digamos, existencial, que muchas veces la gente cristiana no ha querido, o la gente tradicional cristiana, cuando se habla de existencialismo, dice, no, eso es... eh, pero sí hay que ver el ser humano, ¿no? Que mirar al ser humano, ¿no? Sí, sí, vale. Acá me están saliendo globos de tanto. Bueno, yo quiero decir algo que puede sonar fuerte, bastante fuerte para algunos hermanos, pero como predicadores hay que conocer al menos de psicología, hay que conocer de psicología, hay que conocer incluso de marketing, hay que conocer de todo un poco, pero eso que conocemos no puede ser el centro de nuestra predicación, sino son herramientas que nos ayudan a comprender, en este caso, la mente humana, ¿no? Por ejemplo, cuando diseñamos una diapositiva, qué colores usar, yo creo que es importante también tener conocimiento de eso, ¿no? Ayuda a comunicar mejor, porque es comunicación, ¿no? Y bueno, yo lo digo porque estudié ciencias de la comunicación y es importante saber incluso de tecnología. Y yo he visto pastores que, no de aquí, pero que satanizan la tecnología. Entonces es necesario conocer y bueno, yo considero que la psicología en sí puede que una rama de la psicología mal orientada ha dado a entender que busca que el hombre solucione sus problemas por sí mismo. Pero también he conocido buenos terapeutas, buenos psicólogos cristianos que han sabido enfocar la psicología y cómo se alinea la psicología a la escritura. O sea, no es que la escritura se alinea, sino es que la psicología sí tiene sentido cuando abres la escritura y ves que realmente hay emociones y tiene sentido lo que dice, ¿no? Claro, Solo que hay que entenderla y usarla como una herramienta sujeta y sometida a la palabra de Dios. Y ahí es donde funciona excelente. Pero hay que saber, ¿no? Es un gracias. comentario para no cerrarnos a poder comprender más el ser humano y la mente, ¿no? Porque es Muy bien. bastante compleja, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, por eso mismo decía yo, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que como predicadores, pastores, servimos al prójimo, ¿no? O sea, nuestra preocupación tiene que estar en el ser, ¿no? La misma preocupación que tenía Pablo cuando él decía que él tenía dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía, ¿no? O que su trabajo apuntaba a que todos lleguemos a la estatura
¿no? Del varón perfecto, ¿no? Jesucristo. Entonces, la idea era trabajar en el ser, en el hombre. Entonces, a veces idealizamos el ministerio y decimos, no, estoy sirviendo al Señor, es para el Señor, y idealizamos las cosas, ¿no? Y la espiritualización está solamente en lo que hacemos en la iglesia, pero no atendemos realmente a la gente, no atendemos a la congregación, no atendemos a las necesidades que tiene, ¿no? Entonces, no siempre se llena las necesidades con una predicación, ¿no? Estamos todavía con esa tradición de la predicación, o sea, el centro es la predicación, sí está bien, pero la predicación no es lo único que necesita la congregación, necesita más que eso, ¿no? Necesita instrucción, enseñanza, guianza, ¿no? Y, como digo, un seguimiento, ¿no? Y un acompañamiento sería, porque la pastoral es un acompañamiento. Entonces, entender eso cuesta y también no es tan fácil, ¿no? Es más fácil lo otro y ya, e inclusive hasta puedo hacer famoso, pero el trabajo de hormiga, el trabajo así, ¿no? De persona a persona, eso es mucho más complicado, ¿no? Y no da mucho rédito tampoco, ¿no? Pero es la labor que hay que hacer, pues, ¿no? Sí, Jorge, está tu Sí, mano. pastor, Sí. quería aportar algo. Bueno, ha habido una crítica hacia la psicología, ¿no? Ha habido muchos pastores que le han criticado mucho a la psicología, ¿no? Pero sin embargo tenemos que tener mucho discernimiento para poder separar la paja del trigo. Si bien es cierto, se critica la psicología por el tema de Sigmund Freud, ¿no? Que cumple un papel muy importante dentro de la psicología moderna. Sigmund Freud era un tipo ateo, ¿no? Ateo, enemigo del cristianismo. Y bueno, ¿no? Postuló algunas ideas, aportó pues a la psicología moderna que no eran antibíblicas, ¿no? Sin embargo, con eso no quiero decir que todo sea malo, ¿no? Hay que tener un discernimiento profundo para poder separar lo bueno, lo malo y la paja del trigo, ¿no? Lo otro que quería decir es de que, bueno, me gusta el libro de Eclesiastés en la parte de la filosofía de vida, el capítulo 7 es en la parte que me gusta más, donde habla acerca del disfrute, ¿no? De disfrutar de la vida. Lo que dice, anda, come tu pan, bebe tu vino, con gozo, con alegría, gózate con la mujer que amas, alégrate, sus caricias te satisfacen todo el tiempo, ¿no? Es un tema que también he predicado sobre disfrutar, ¿no? Aquí en la tierra, ¿no? Porque usted lo dijo ya anteriormente, a veces nos han preparado para vivir en el cielo, pero no en la tierra, ¿no? Entonces me gusta esa parte, anda, come tu pan y bebe tu vino, ¿no? Ojo que no dice jugo de uva, dice vino. Y como a mí me gusta el vino, pues esa parte me gusta más. Sí, esos son elementos que es parte de la cultura también, ¿no? O sea, ahí no está, hay que tener la lectura desde esa perspectiva, no desde la que hemos aprendido, ¿no? Entonces, en el mundo evangélico somos abstemios, ¿no? Y rechazamos toda clase de licor, ¿no? La mayoría, en todo caso, ¿no? Pero la Biblia no te aconseja eso no es así, y es un extremismo que hemos asumido. Pero hay, y el goce también, la alegría, a veces como que en algunas congregaciones como que el disfrute, no, eso es pecado, no, ¿cómo vas a disfrutar? No, pero sí necesitas disfrute de la vida también, porque la vida tiene su lugar. Y por otro lado también el hecho, hay otro texto que también está por ahí que dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo, dice, porque esto es el todo del hombre aquí en la tierra. O sea, todo lo que te venga a la mano, es decir, todo lo que tú puedas construir, todo lo que puedas hacer, hazlo, dice. O sea, te está permitido. A veces hay hermanos que en esto me complico yo un poco cuando escucho que hermano dice, yo estoy buscando ver qué cosa hacer. Dice, bueno, ¿qué cosa hacer? Si el Señor justamente, ¿qué capacidad tienes? ¿Qué habilidades? ¿O qué? Ya, pues ahí está. No necesitas estar pidiendo, Señor, a ver, una señal en del cielo, a ver si me dedico a tal o cual cosa, ¿no? Eh,
Me dice que te da la posibilidad, haz lo que tú desees hacer, siempre y cuando sea lo correcto, ¿no es cierto? ¿No? Una actividad Pastor, correcta. Entonces, pastor, te puedes dedicar, ¿por qué? Porque hay la libertad que Dios te da, ¿no? Como ser humano. Sí. pastor, por eso que el libro de Eclesiastés también como Proverbios, ¿no? Pero Eclesiastés, ya que estamos hablando, como toda la Biblia, ¿no? Pero ya hablando de Eclesiastés, tendríamos que leerlo sin salirnos del contexto, porque mire, por ejemplo, si yo leo solamente Eclesiastés 7:16, dice, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. A una persona sin base bíblica lo puede inducir a volverse perverso o egoísta, ¿no? O en esa Ujú. parte que dice Eclesiastés 10:19, por el placer se hace el banquete y alegre el vino a los vivos, ¿no? Entonces nos puede a inducir a estar entre parrandas o negocios que no vienen, ¿no? Por eso Eclesiastés es como para tomarlo también con pinza, ¿no? Para poder definir bien lo que nos quiere decir ese capítulo que estamos leyendo. Ya, yo no diría que hay que tener pinzas para leer Eclesiastés. Lo que pasa es que es qué tipo de pensamiento, filosofía o práctica tiene, ¿no? O cómo visualiza las cosas. Porque si tú entiendes lo que, si entiendes eso de que la iglesia te da la libertad para hacer cualquier cosa, entonces, no importa, pues no, me dedico a hacer esto, a ver, el disfrute, y ya está. Después de todo, no hay nada malo. No, eso sería si que estás en una filosofía epicuria, ¿no? Epicurio. ¿No? O hedonista, Ujú. ¿ya? Entonces, si tienes hedonista, claro, te vas a ir por ese lado. Por otro lado, si eres estoico o duro o es lo que te gusta sufrir, vas a seguir el otro consejo, ¿no? Sufrimiento, dolor, que esté vanidad, ¿no? Entonces, depende de la mirada que tienes en el mundo o cómo has aprendido, ¿ya? Y cómo visualizas el mundo. Hay gente que es pesimista, ¿ya? Y hay gente que es optimista. Entonces, es su manera de visionar las cosas e interpretar las cosas de ese modo, ¿no? Por ejemplo, un pesimista de repente te va a decir, bueno, hay que ir a un paseo o vamos a una dirección acá, vamos a hacer un campamento. No, pero no voy al campamento porque de repente el carro no se vaya a destruir en el camino se cruce y de repente ocurre un accidente. No, mejor no voy, ¿no? Ese es el pesimista, ¿no? Pero el optimista de pronto dice, bueno, no tengo dinero, no tengo la capacidad, pero bueno, buscaré, pues, ¿no? Ver la forma para poder ir, ¿no? Y entonces hace todo el empeño para tener todo arreglado y poder entonces ir al campamento. Esto es solamente un ejemplo, ¿no? Este ejemplo de campamento, pero en la vida es así. O sea, ¿cuántos proyectos podemos lanzarnos? Y si te lanzas, ya, lo haces, si tienes las capacidades y todo lo demás también, pero con el optimismo. Pero puede ser de eso, no, esto no lo hago, no, me va a salir mal, no lo hago mejor. Entonces, depende de la forma en que tú miras la vida, aplicas estos principios. ¿Te das cuenta? Entonces, no está malo lo que está diciendo el predicador, sino la forma en que nosotros lo recibimos. ¿Ya? ¿Cómo lo entendemos? Y a veces lo tergiversamos, ¿no? ¿Ya? Hay que tener ese cuidado, entonces, de no tergiversarlo, sino de darle la verdadera dimensión, ¿no? Ahora, mirando desde esa perspectiva, también aparece como que si fuera negativo también o pesimista, ¿no? Porque dice, no hay nada que buscar en el mundo fuera de Dios, no hay nada, dice, ¿no? No, que todo es vanidad, ¿no? Y entonces acá hay que ver dos cosas de las que estamos hablando, ¿no? Una es ver la revelación de Dios, ¿no? Y la revelación de Dios con respecto al razonamiento humano. O sea, el uso de la razón también, porque uno dice, no, es que yo soy espiritual, recibo, no, ya, yo recibo. Me se acuerda a un hermano, un alumno que tenemos en actualización pastoral, que era bien bromista, creo que no sé si era pentecostal, pero era bien bromista. Y hacía bromas con esa onda de yo recibo, no, recibe. ¿No? Algunos predicadores y yo lo he practicado también a un tiempo, ¿no? Cuando iba así, ministraba a la gente y decía, recibe, ya. Y agarraba así, ¿no? Recibe, decía.
Y cuando uno decía alguna cosa o de repente estábamos ofreciendo algo, y él decía, Señor, no recibo, decía, ¿no? Este, eh, a veces hacemos esa actitud de tomar la revelación así nomás, ¿no? Allá, no lo piensas, no lo analizas, simplemente lo recibes. Pero la revelación se tiene que pasar por el razonamiento. Acá el predicador está haciendo eso. Está haciendo un análisis de la vida, pero con respecto también a Dios y a su revelación. A eso hay que ver. Porque eso va a ser el discurso al final. Va a decir, deme a Dios, ¿no es cierto? Sí, es vanidad todo eso, pero bueno, ya todo eso está bien, hazlo, pero ten en cuenta a Dios. O sea, el parámetro es Dios, su revelación. ¿Ve? Acepto, pero ahí está. Fíjate, Dios te ha dado la libertad, pero fíjate acá. Entonces, el hombre no es que no tenga límites, como hoy día se practica. El hombre se da todos los límites, ¿no? Habidos y por haber, ¿ya? Pero más allá de que las normas o no que el hombre ha puesto en la sociedad, que a veces no se hace, tampoco se hacen caso o no se cumplen, más allá de eso está también Dios. Y ahí está el problema hoy día, ¿no? Que la gente no tiene en cuenta a Dios. Entonces, no tiene parámetros, ¿no? Ya, la señal está fallando, dice, ya. No sé si a los demás está igual, no sé. Está bien, pastor. Estamos. Ya, seguimos. Vamos a terminar esta parte y vamos al descanso, ¿ya? Hay que tomar en cuenta el momento, el propósito del autor. En todo momento, el predicador enfrenta al hombre de este mundo en su propio terreno y lo condena por su vanidad. O sea, todo esfuerzo que hay aquí, solamente por ser el esfuerzo, sin tomar en cuenta a Dios, es vanidad. Eso es lo que quiere decir aquí. La frase debajo del sol es equivalente a la frase de el mundo en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta también que vivimos en el mundo, sí, pero el mundo depende, no debemos vivir bajo el sistema de este mundo, ¿no? El refrán vanidad de vanidades no es un veredicto sobre la vida en general, sino que es un juicio sobre el intento fallido de considerar el mundo creado como un fin en sí mismo. Y ahí está el problema. O sea, ver el mundo como un fin en sí mismo, como que acá está todo y todo lo podemos lograr acá, sin ver que hay una expresión de existencia o que hay algo más trascendente, entonces eso le quita todo valor, ¿no? Creo que eso es lo que quería decir, no redondeé mi idea cuando estábamos hablando de la valoración que el hombre hace de la vida, ¿no? Y que más es materialista que otra cosa. Y es importante también tener en mente que Salomón probó toda la vanidad del mundo al apartarse de Dios. Ese es otro elemento. O sea, él disfrutó de todo, pues, ¿ya? Pero por el testimonio que concluye dice que él entendió que el fin del hombre es el temer a Dios, es decir, tomar en cuenta a Dios en su vida, ¿ya?